La noche del 30 de diciembre de 2004, la ciudad de Buenos Aires fue testigo de uno de los eventos más trágicos en la historia del rock argentino. Una multitud de seguidores esperaba con ansias el cierre del año con el último concierto de Callejeros en República Cromañón. La emoción en el aire era palpable. Los asistentes gritaban y cantaban, ansiosos por ver a la banda en vivo. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración terminó convirtiéndose en una pesadilla inimaginable. El incendio que devoró República Cromañón aquella noche fue el resultado de una serie de negligencias y errores fatales. Las condiciones del local eran precarias: sobrepoblación extrema, salidas de emergencias bloqueadas y medidas de seguridad inexistentes. Bastó un solo instante para que la chispa de una bengala encendida por un fan desencadenara el desastre. En cuestión de minutos, el fuego se expandió de forma descontrolada, generando una densa nube de humo tóxico que atrapó a miles de personas en un infierno de desesperación. Para entender cómo se llegó a ese fatídico momento, es necesario remontarnos a los antecedentes del lugar y de su dueño, Omar Chaván. Desde los años 80, Chaván había sido una figura clave en la escena del rock argentino, abriendo espacios icónicos como el Café Einstein y Cemento. Estos lugares, aunque fundamentales para el crecimiento del movimiento musical, siempre estuvieron marcados por irregularidades en materia de seguridad. A pesar de las clausuras y advertencias, Chaván continuó con la misma fórmula cuando inauguró República Cromañón, buscando un mayor espacio para albergar a más público, pero sin garantizar condiciones mínimas de seguridad. Callejeros, la banda que esa noche convocó a miles de personas, era el reflejo de una generación que encontraba en su música una vía de escape. Surgidos de los barrios populares de Buenos Aires, con letras que hablaban de la realidad social, el descontento juvenil y las emociones más crudas, lograron conectar con un público fiel y apasionado. Su ascenso había sido meteórico, pasando de tocar en pequeños bares a llenar estadios. La expectativa para esos 3 conciertos consecutivos en Cromañón era altísima, y el éxito de las primeras 2 noches generó confianza en que el cierre del año sería inolvidable. La venta de entradas superó cualquier límite, desbordando todas las expectativas. Oficialmente, el local tenía capacidad para poco más de 1000 personas, pero se estima que esa noche ingresaron más de 4500, una cifra que multiplicaba por 4 el aforo permitido. Las condiciones dentro del recinto eran sofocantes, con una temperatura que aumentaba rápidamente debido a la aglomeración y la falta de ventilación adecuada. La multitud se amontonaba en un espacio reducido, sin posibilidad de moverse con libertad, lo que generaba una sensación de asfixia y desesperación entre los asistentes. A pesar de esto, la euforia del público, ansioso por ver a Callejeros, ocultaba el peligro latente que se cernía sobre el lugar. Minutos antes de que la banda subiera al escenario, Omar Chaván, organizador del evento, tomó el micrófono y advirtió sobre el uso de pirotecnia, una práctica común en los recitales de rock, pero extremadamente peligrosa en un lugar cerrado, sin ventilación adecuada y con una multitud tan compacta. Pero la advertencia no fue suficiente para evitar la tragedia. Apenas comenzando el show, alguien en la multitud encendió una bengala y la chispa, impulsada por el viento o el movimiento de la gente, alcanzó el techo del lugar, recubierto con materiales altamente inflamables. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a propagarse con una velocidad alarmante, alimentado por la estructura del edificio y la falta de medidas de seguridad adecuadas. La reacción inicial de los asistentes fue de confusión. Muchos, deslumbrados por el espectáculo, pensaron que las llamas formaban parte del show. Sin embargo, cuando la humareda oscura y tóxica comenzó a llenar el ambiente, la realidad se impuso y el pánico se desató de inmediato. La única salida accesible, insuficiente para la cantidad de personas presentes, se vio rápidamente desbordada por la multitud desesperada por escapar. Empujones, gritos y caídas se sucedieron en medio del caos, mientras las llamas avanzaban sin control. Quienes lograron salir con vida lo hicieron arrastrándose entre el humo espeso y los cuerpos caídos, dejando atrás a cientos de personas atrapadas en un infierno de fuego. La desesperación se apodera aún más de la multitud cuando las salidas de emergencia, la única vía de escape, resultan estar bloqueadas. La estampida se vuelve incontrolable, personas cayendo unas sobre otras, mientras la temperatura sube a niveles insoportables. Quienes están más cerca de la entrada principal intentan empujar con todas sus fuerzas,
pero la masa de cuerpos atrapados impide cualquier avance. En ese instante, solo hay dos opciones: seguir luchando por salir o sucumbir ante el infierno desatado. Los minutos transcurren como una eternidad. La oscuridad y la confusión hacen imposible distinguir quién necesita ayuda y quién ya no puede moverse. Los músicos, aún en el escenario, intentan auxiliar a sus seres queridos que se encuentran entre la multitud. Algunos logran escapar, pero la mayoría queda atrapada en una maraña humana que impide cualquier movimiento. El tiempo es crucial, pero la ayuda externa tarda en llegar. ¿Por qué los equipos de emergencia no están ya en el lugar? ¿Acaso nadie había previsto que algo así podría ocurrir? ¿Se hizo justicia o quedó en impunidad? Quédate hasta el final y descúbrelo. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Cuando los bomberos finalmente llegan, la escena es dantesca. Decenas de cuerpos yacen en el suelo, víctimas de la inhalación de gases tóxicos o de la aplastante desesperación de la multitud. Los que han logrado salir, muchos con quemaduras y heridas graves, buscan desesperadamente a sus amigos y familiares. Los noticieros no tardan en hacerse eco de la tragedia, transmitiendo imágenes impactantes de un desastre que pudo haberse evitado. Las investigaciones comienzan de inmediato. Se descubre que el dueño del local había bloqueado las salidas de emergencia, una práctica común para evitar que ingresaran personas sin pagar. También se revela que el lugar estaba repleto, con el doble de asistentes permitidos. La negligencia queda al descubierto. La falta de medidas de seguridad, el sobrecupo, la ausencia de un protocolo de evacuación. Todo se conjuga para dar lugar a una catástrofe que marcará la historia. Las autoridades no tardan en buscar responsables. El dueño del establecimiento es arrestado pocas horas después, acusado de homicidio con dolo eventual. La banda que se presentaba aquella noche enfrenta cargos, pues aunque su responsabilidad directa es debatida, no pueden desligarse completamente de lo sucedido. El juicio se convierte en un espectáculo mediático. Testigos, peritos y familiares de las víctimas buscan justicia en un proceso que se extenderá por años. ¿Se hará justicia o quedará en la impunidad como tantas otras tragedias? Mientras tanto, la sociedad reacciona con indignación. Protestas, homenajes y campañas para mejorar la seguridad en eventos masivos toman fuerza. La tragedia sirve como un llamado de atención sobre las condiciones precarias en las que operan muchos locales nocturnos. Se endurecen regulaciones y se implementan nuevas normas para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Pero para los afectados, nada de esto devolverá las vidas perdidas ni sanará las heridas, tanto físicas como emocionales. A medida que pasan los años, la memoria de la tragedia sigue presente. Se construye un monumento en honor a las víctimas, un recordatorio de la imprudencia y la negligencia que llevaron a este fatal desenlace. Algunos sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas, mientras otras quedan atrapados en el dolor y la culpa. La banda involucrada en el incidente intenta continuar con su carrera, pero la sombra de la tragedia los persigue. Eventualmente, los conflictos internos y las repercusiones legales los llevan a separarse. El veredicto final llega. Condenas de prisión para algunos, absoluciones para otros, pero la sensación de que la justicia nunca es suficiente se mantiene. El tiempo sigue su curso, pero el recuerdo de aquella fatídica noche persiste. La tragedia no solo cambió la vida de quienes estuvieron allí, sino que dejó una marca imborrable en la historia de la música y la cultura. ¿Podemos aprender de estos errores o estamos condenados a repetirlos? La tragedia de Cromañón nos recuerda la importancia de la seguridad y la responsabilidad en eventos masivos. Fue un doloroso aprendizaje que marcó a toda una generación. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like para más contenido como este. Comenta qué te pareció y nos vemos en el próximo video. Y condenar a Omar Emir Chaban por resultar autor penalmente responsable de los delitos de incendio culposo seguido de muerte.